Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes a todos los amigos del Semanario Olímpico y por supuesto agradecidos por estar con nosotros en un programa más de las noticias olímpicas de nuestro país. Ya ahora sí, todos en Costa Rica, se acabó la participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe, que dicho sea de paso, una participación histórica, repleta de triunfos y de muchos nuevos deportes que lograron subir a podio. Costa Rica logra así ratificar una participación histórica en las justas de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Costa Rica, sinónimo de competir contra gigantes y hacer historia. Hay medallas que se ganan en segundos, en minutos o en apenas unos movimientos. Pero detrás de cada una hay meses y muchas veces años de preparación. Y en el caso de Costa Rica, los resultados conseguidos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tienen un significado que va mucho más allá de un medallero. Porque Costa Rica acaba de cerrar una de sus mejores actuaciones históricas en estas justas. Precisamente logra 26 medallas, 5 de oro, 6 de plata y 15 de bronce, en 11 disciplinas deportivas. Y los 5 oros igualan la segunda mejor cosecha dorada de Costa Rica en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero hay más. Algunas de esas medallas representan auténticas primeras veces para nuestro deporte. En surf, Rachel Agüero hizo historia al convertirse en la primera mujer costarricense campeona de esta disciplina en estos Juegos. Y Samuel Rady consiguió el primer bronce de Costa Rica en tabla corta masculina en la historia de la competencia. En gimnasia rítmica, Gloriana Sánchez consiguió las primeras medallas costarricenses de esta disciplina en estas justas. Y en racquetball, Larisa Faet y Andrés Acuña consiguieron el oro en dobles mixtos, derrotando a México en una disciplina donde los aztecas habían dominado durante décadas. Son medallas, pero también son puertas que se abren, porque para entender realmente lo que significa esta actuación hay que mirar el contexto. Costa Rica compite en una región donde existen sistemas deportivos mucho más grandes y con una capacidad de inversión considerablemente superior. Guatemala, por ejemplo, cuenta con una confederación deportiva autónoma, con un presupuesto para el 2026 que ronda los 761 millones de quetzales, es decir, cerca de 99 millones de dólares. Panamá presentó para PAN Deportes un presupuesto de 160 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 103 millones corresponden a inversión. Colombia tiene para el 2026 un presupuesto de 496 mil millones de pesos colombianos para el Ministerio del Deporte, es decir, unos 127 millones de dólares. Y México cuenta con una estructura nacional encabezada por la CONADE y anunció cerca de 2.500 millones de pesos mexicanos para la preparación de sus atletas en el 2026, es decir, aproximadamente 139 millones de dólares. No se trata solamente de dinero, se trata también de infraestructura, centros de entrenamiento, competencias nacionales, cuerpos técnicos, programas de desarrollo y la posibilidad de sostener durante todo un año un proceso deportivo. México, por ejemplo, tiene una Olimpiada Nacional que involucra aproximadamente 3.5 millones de niños y jóvenes cada año en diferentes etapas, en 51 deportes y que funciona como una cantera para sus selecciones nacionales. Y en República Dominicana, país sede de estos Juegos, el gobierno destinó 893 millones de pesos dominicanos, es decir, unos 15 millones de dólares, exclusivamente para la preparación y montaje de su delegación para Santo Domingo 2026. Además, el gobierno dominicano reportó inversiones superiores a 5.295 millones de pesos, es decir, unos 88 millones de dólares, en infraestructura y desarrollo deportivo. Entonces, ¿dónde queda Costa Rica? Costa Rica sí invierte en deporte, pero lo hace con una escala mucho menor. El presupuesto ordinario del ICODER para el 2026 ronda los 16.218 millones de colones, es decir, aproximadamente 32 millones de dólares.
Y dentro de este sistema, el programa de incentivos para deportistas de alto rendimiento destinó inicialmente 380 millones de colones, es decir, unos $760,000, para poder apoyar a sus atletas. Además, el presupuesto aprobado contempla una transferencia de aproximadamente 405 millones de colones, es decir, unos $810,000, esto para el Comité Olímpico Nacional. Y aquí está uno de los puntos más importantes. No es correcto decir que Costa Rica no invierte en alto rendimiento, de hecho sí lo hace. La diferencia está en la escala y en la capacidad de sostener integralmente los procesos. Por eso, detrás de cada clasificación, de cada viaje y de cada competencia internacional, existe una búsqueda permanente de recursos. El ICODER, las federaciones y el Comité Olímpico Nacional articulan esfuerzos para que los atletas puedan competir, prepararse y mantenerse dentro del ciclo internacional. Incluso la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales del ICODER incorpora al Comité Olímpico Nacional y tiene entre sus funciones la búsqueda de recursos para el Fondo de Selecciones. Porque competir internacionalmente no es un lujo, es parte del entrenamiento. Un atleta necesita enfrentarse regularmente a rivales de mayor nivel para ganar experiencia, medir su progreso, sumar puntos y mantener una posición competitiva en los rankings. Una temporada no puede construirse solamente pensando en el gran evento de cada 4 años. Necesita competencias durante todo el año. Y es precisamente ahí donde muchas veces aparece la diferencia entre tener talento y poder convertir ese talento en resultados internacionales. Pero Costa Rica ha demostrado que incluso dentro de esas limitaciones puede competir y en algunas disciplinas se ha convertido en una referencia regional e internacional. El surf es uno de los mejores ejemplos. Costa Rica terminó 12ª entre 61 países en el Mundial de la ISA del 2025 y fue una de las mejores naciones latinoamericanas. En taekwondo, el país se ha consolidado como una de las fuerzas de Centroamérica. En racquetball, los resultados de Santo Domingo demostraron que Costa Rica puede derrotar a una potencia como México, y en otras disciplinas siguen apareciendo señales de crecimiento internacional. En voleibol, Costa Rica consiguió en el 2026 su primera medalla en una Copa Panamericana U21 masculina. En tenis de mesa, logró una clasificación histórica a un mundial por equipos. En parkour, atletas costarricenses se convirtieron en los primeros centroamericanos en competir en una Copa Mundial. Y en atletismo, Diana Bogante rompió una barrera histórica al convertirse en la primera mujer costarricense en bajar de los 34 minutos en los 10 kilómetros. Todo esto nos obliga a mirar las medallas de Santo Domingo de una manera diferente, porque Costa Rica no está compitiendo sola. Está compitiendo con atletas, entrenadores, federaciones y organizaciones que intentan construir procesos de alto rendimiento dentro de una realidad económica mucho más pequeña que la de varias potencias de la región. Y aún así, hay resultados, hay primeras veces, hay clasificaciones, hay rankings. Hay atletas que pasan de competir en Centroamérica a enfrentarse al Caribe, al continente y al mundo entero. Por eso quizá la pregunta no sea solamente cuántas medallas ganó Costa Rica en Santo Domingo. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde podría llegar este talento si pudiera contar con más competencias, más preparación, más infraestructura y una planificación de largo plazo? Porque estas 26 medallas no solamente hablan de un resultado, hablan del potencial de un país, de atletas que con los recursos disponibles encontraron la manera de competir, de entrenadores que sostienen procesos, de federaciones que buscan oportunidades y de instituciones como el ICODER y el Comité Olímpico Nacional que intentan articular recursos para que esos procesos no se detengan. Santo Domingo 2026 deja algo más que un medallero, deja una señal de que Costa Rica puede competir, Costa Rica puede ganar, Costa Rica puede hacer historia y quizás el mayor desafío ahora no sea solamente celebrar estas 26 medallas, sino preguntarnos qué podríamos conseguir si a este talento les damos las herramientas necesarias para competir de tú a tú con las grandes potencias deportivas de nuestra región y del mundo entero. Porque cuando un país pequeño logra resultados grandes con recursos limitados, lo que queda demostrado no es solamente lo que consiguió,
es todo lo que todavía podría conseguir. Llega la nueva modalidad Acumulado Millonario. Más emoción, más premios y más oportunidades de ganar. En cada sorteo se gira una tómbola principal con 75 bolitas. Si sale la bolita acumulado, se sortea el gran premio. Si no sale, se activa la tómbola caliente. Una segunda tómbola que define cuántos premios de 2 millones de colones se reparten y las bolitas en blanco que se eliminan para el siguiente sorteo. Junta de Protección Social. Y ahora nos vamos a la información del ecuestre, porque Diego Loría logra clasificar a los Panamericanos en la categoría de salto. Una buena noticia para el ecuestre costarricense. Costa Rica hizo historia en el deporte ecuestre. El jinete costarricense Diego Loría Lora, junto a su caballo Maestro B, consiguió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 una clasificación inédita para nuestro país. Se convirtió en el primer jinete costarricense de salto en obtener el boleto a unos Juegos Panamericanos. La cita será Lima 2027, pero la historia comenzó a escribirse en República Dominicana. Entre obstáculos, precisión, velocidad y mucha concentración, Diego Loría enfrentó uno de los retos más importantes de su carrera. El costarricense llegó a Santo Domingo acompañado por Maestro B, un caballo de raza QWPN nacido en el 2017, con el que ha venido construyendo una importante trayectoria internacional. El resultado fue histórico. Loría terminó en el 12º lugar de la clasificación individual con un acumulado de 20.97 faltas durante las 3 jornadas de competencia. En la final, los recorridos llegaron a obstáculos de hasta 1,50 m de altura, una muestra del nivel de exigencia que enfrentaron los binomios en esta competencia. Pero más allá de una posición en la tabla, lo que consiguió el jinete costarricense representa un antes y un después para el salto del ecuestre nacional, porque ese resultado le permitió asegurar la clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2027, y hay un elemento que hace todavía más especial este resultado. Diego Loría es el primer jinete de salto en Costa Rica en conseguir esta clasificación panamericana. La hazaña tampoco aparece de manera aislada. La Federación Ecuestre Internacional registra a Loría como un atleta activo de Costa Rica y con participación internacional desde hace varios años. Su historial incluye actuaciones en competencias continentales y regionales, entre ellas un 7º lugar individual en el Campeonato Norteamericano y Centroamericano y del Caribe, el cual se realizó en el 2021. Además de un 9º lugar también en el Campeonato Centroamericano y del Caribe del año anterior. Y en el 2026, antes de Santo Domingo, Loría y Maestro B ya mostraban un buen momento competitivo. La Federación Ecuestre Internacional registra, por ejemplo, un primer lugar en una de las pruebas CS13 de 1.40 metros de Ocala, además de otras participaciones internacionales sobre obstáculos de hasta 1.45 metros. Es precisamente esa combinación de experiencia, preparación y el vínculo entre jinete y caballo lo que llevó a Costa Rica a alcanzar una clasificación que hasta ahora no se había podido conseguir en esta modalidad. Santo Domingo 2026 deja entonces mucho más que un resultado. Deja una página nueva para el deporte ecuestre costarricense. Diego Loría, Maestro B, ya tiene un lugar en la historia. Ahora el próximo objetivo tiene nombre y apellido, Lima 2027. Allí Costa Rica volverá a competir en el escenario panamericano de salto ecuestre, esta vez con un dato que nadie podrá borrar. Por primera vez un jinete costarricense llegará a unos Juegos Panamericanos gracias a su clasificación en salto. Un salto que comenzó en Santo Domingo y que ahora apunta directamente hacia Lima. Ahora hablemos de Gloriana Sánchez, quien dice presente en el Mundial de su disciplina y por supuesto sabemos que nos dejará muy alto el nombre de Costa Rica y la bandera de nuestro país. La bandera de Costa Rica vuelve a estar presente en uno de los escenarios más importantes de la gimnasia rítmica mundial. Desde este 12 y hasta el 16 de agosto, Frankfurt, Alemania, recibe la Copa número 42 del mundo en gimnasia rítmica, una competencia que reúne a las mejores especialistas del planeta en las categorías individual y de conjuntos. El certamen se disputa en la histórica Fish Hall Frankfurt y además forma parte del camino de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y entre las protagonistas estará Costa Rica.
Gloriana Sánchez afronta su segundo campeonato mundial después de haber competido en Río de Janeiro en el 2025. Esta vez llega a Alemania en uno de los mejores momentos de su carrera. El nivel de la competencia será extraordinario. En Frankfurt estarán figuras como la alemana Darja Varfolonev, campeona olímpica y mundial, la italiana Sofia Raffaeli, medallista olímpica y campeona mundial, la ucraniana Taishila Ono-Konflikov, una de las grandes protagonistas del circuito internacional en el 2026, y la búlgara Estiliana Nikolava, también integrante habitual de la élite mundial de la gimnasia. Alemania, Italia, Ucrania, Bulgaria, Polonia, Israel y China, entre otras potencias y delegaciones internacionales, forman parte de un campeonato que confirma la enorme dimensión global que ha alcanzado esta disciplina. La Federación Internacional de Gimnasia publicó las inscripciones definitivas y los listados de participantes para Frankfurt. Pero Gloriana no llega solamente con experiencia mundialista. En junio terminó novena entre 49 competidoras en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, resultado que le permitió asegurar una plaza para Costa Rica en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Y hace apenas unas semanas escribió una página histórica, ya que consiguió 2 medallas de bronce en aro y cinta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, las primeras medallas de Costa Rica en gimnasia rítmica en la historia de estas justas. Ahora el reto cambia de dimensión. Frankfurt pone nuevamente a Gloriana frente a la élite mundial y Costa Rica estará atenta a cada movimiento, cada lanzamiento y cada segundo sobre el tapiz. Porque para Gloriana este mundial representa mucho más que una competencia, es otra oportunidad para demostrar cuánto ha crecido y hasta dónde puede llegar la gimnasia rítmica costarricense. Ahora vamos a hablar del biker nacional Kenneth Tencio, sí, que tuvo una muy buena participación en la Copa de Alabama. Vamos a ver esta siguiente información que tenemos preparado para todos ustedes. El ciclista costarricense Kenneth Tencio Esquivel alcanzó las semifinales de la segunda fecha de la Copa Mundial UCI de BMX Freestyle 2026, disputada en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. El cartaginés terminó en la posición 23 entre 60 participantes y volvió a sumar puntos para el ranking mundial. Tencio avanzó hasta la ronda de 24 mejores competidores, aunque quedó fuera de la final celebrada el domingo. El resultado llegó después de su séptimo lugar en la primera parada del calendario realizada en Montpellier, Francia. El costarricense ocupa actualmente el 10º puesto del ranking mundial de BMX Freestyle y se mantiene como objetivo sumar puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El calendario de la Copa Mundial contempla 4 fechas durante este 2026. Hasta ahora se disputaron las paradas de Montpellier y Birmingham, mientras que la tercera competencia tendrá lugar en Shanghái, China, del 15 al 18 de octubre. La temporada cerrará en una cuarta fecha programada entre el 26 y el 29 de noviembre, aunque la serie todavía no está confirmada. Tencio buscará mantenerse dentro de los primeros puestos del ranking durante las 2 competencias restantes. Y ahora hablamos de una edición más del torneo La Negrita, donde tuvo un boliche exquisito y con muy buena participación. Los dejamos con la siguiente nota que tenemos preparado para ustedes, gracias a nuestro compañero Alexander Loría, del Departamento de Comunicación de este bonito evento. Con apenas 17 años, Antonio Trejos Alvarado ya escribe su nombre entre las nuevas figuras del boliche costarricense. El joven atleta se proclamó campeón de la 6ª edición del torneo La Negrita, una competencia que llevaba varios años intentando conquistar. Más de 70 jugadores nacionales e internacionales participaron en el certamen, disputado en el Costa Rica Country Club en Escazú. El costarricense destacó el apoyo de su familia, entrenador y compañeros como parte fundamental de este logro. El año pasado también me costó mucho porque no tenía como las habilidades que tengo ahora, pero ahora que ya gané me siento muy
muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado, mis papás, mi entrenador, mis compañeros con los que entreno cada día, los mecánicos del boliche, ¿cómo se dice? Sí, los meseros del restaurante que cada que vengo acá me alimentan bien y nada, estoy súper feliz. Además, Trejos manifestó que alcanzó un buen nivel de juego durante el evento. Si no me equivoco, promedié unos 240 pinas de promedio en las 5 líneas que jugué, que es algo que no sé si yo creo que no he hecho en mi carrera y estoy muy feliz de haberlo hecho, aunque no haya sido consecutivas como jugarlas todos en una vuelta y tengo que esperar un ratito y para jugar las otras, pero en general muy agradecido con toda la organización del torneo, lo organizaron muy bien y ahora que lo gané me siento muy feliz por haberlo logrado. Ahora su próximo reto será el Campeonato Suramericano en Cali, Colombia, donde buscará subir al podio y dejar en alto el nombre de Costa Rica. Este va a ser mi primer torneo del año, el Suramericano, para ir a representar a Costa Rica. Voy con José María Soto, Diego Bolaños, Andrés Castillo en sub-21, en sub-16 irán Gabriel Rodríguez y Ariel Cordero, que Ariel fue el que quedó de tercero ahorita y quiero que demos lo mejor y si Dios quiere traer todas las medallas que se pueda. La negrita también hizo historia con 3 juegos perfectos de 300 puntos, conseguidos por Francisco Núñez, José María Soto y Giancarlo Brenes. Ahora hablemos del deporte de las olas, porque Brisa Génesis vuelve al Tour Mundial en una ola que, dicho sea de paso, le trae muy buenos recuerdos. Vamos a la siguiente información para que pueda usted entender un poquito de qué enfrentará Brisa Génesis en esta oportunidad. Tras 2 fechas sumando puntos en los Challenger Series, segunda división mundial en Sudáfrica y Estados Unidos, Brisa Génesis vuelve al Tour Mundial. Esta misma semana con sus olas favoritas en Chopo, Tahití, Polinesia Francesa. Chopo es una de las olas más grandes y temidas del mundo por su gran tamaño, poca profundidad y lleno de arrecifes de coral. Es donde Brisa ha generado 2 de los mejores resultados en su carrera como surfeadora profesional. Segunda en el 2024 durante la fecha del Tour Mundial y cuarta durante los pasados Juegos Olímpicos en París. La habilidad de Brisa para surfear olas grandes que quiebran hacia la izquierda es de las mejores del mundo y para esta semana se esperan olas grandes. La posibilidad de la tica para hacer un buen papel aumenta. Brisa actualmente se encuentra en el puesto 22 de la tabla, su lugar más bajo en el Tour Mundial desde el 2019 que lo corre. Es decir, precisa de un buen resultado para que le dé puntos y empezar su escalada en el ranking. Esta será la 6ª fecha del Tour Mundial de 13 que componen el campeonato 2026. Brisa aseguró, seguimos adelante, poco a poco. A veces las victorias más pequeñas son las que tienen más peso y significado. Aún queda mucho camino por recorrer, pero toda maratón comienza con un solo paso. Gracias a todos por su apoyo, vamos por más. Mucho amor para Costa Rica, afirmó la costarricense. Y bueno, amigos, agradecerles por supuesto por su fidelidad y por acompañarnos en su programa Semanario Olímpico y ya invitarlos para que nos acompañen la próxima semana porque volvemos con más información del deporte olímpico costarricense y el deporte federado, donde ya vuelven a este set Andrea Zamora, David Castillo, para llevarles toda la información del deporte federado costarricense y de todas esas rutas, esos caminos que tienen que llevar el atleta costarricense para poder cumplir el sueño de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Agradecerles por supuesto su preferencia e invitarlos para que sigan informándose en las diferentes redes sociales del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica. Chao, chao.